Ese día soleado, cerca de la floristería, el personaje principal publicó un anuncio diciendo que necesitaban un empleado a medio tiempo. En ese mismo momento, alguien se acercó a él silenciosamente por detrás. El hombre se dio cuenta de que había pasado desapercibido, por lo que decidió preguntar qué hacía allí. El joven inmediatamente se dio la vuelta y una sonrisa apareció en su rostro. Saludó al señor Hina con cortesía y alegría. El interlocutor entendió que buscaban un trabajador a tiempo parcial. El joven se sentía avergonzado porque, aunque la tienda no podía presumir de buenas ventas, todavía le resultaba difícil lidiar con la gerencia. Al oír esto, el hombre sintió sincera pena por él y si hubiera tenido un poco más de tiempo libre, con gusto los habría ayudado. El chico se sintió avergonzado por tales palabras porque él mismo entendió que su amigo ya estaba muy ocupado trabajando con sus transmisiones. Un momento después, el personaje principal también recordó que el señor Hina consiguió un trabajo como profesor en una universidad coreana, por lo que quería felicitarlo sinceramente. El hombre se alegró de escuchar esto y se volvió hacia Ji y le ofreció cenar juntos esa noche si su horario de trabajo lo permitía, especialmente porque el estudiante dijo que había un restaurante cerca que servía buenos espaguetis. Pero el joven ya tenía un plan para la noche, ya que debía visitar la empresa de su mejor amigo. Entonces sugirió que definitivamente podrían cenar juntos la próxima vez. El interlocutor lo aceptó como algo normal y miró la hora. El hombre se dio cuenta que ya era hora de irse y, tras despedirse del joven, le pidió que lo llamara en cuanto tuviera tiempo para él. El chico continuó de pie cerca de la floristería, despidiendo al caballero con una sincera sonrisa de vergüenza. El personaje principal se dio cuenta de que aún hoy lo deslumbra con su belleza. Le interesaba saber por qué un hombre como el señor Hina sería tan amable con alguien peor que él. No solo es un alfa, también es profesor en la universidad y probablemente hay muchas personas a su alrededor que son mucho más destacadas que él. El joven recobró el sentido, se dio una palmada en las mejillas y se dio cuenta de que había ido otra vez en la dirección equivocada. Pero al mismo tiempo, el chico no sabía si alguna vez habría una persona que lo quisiera, estando solo la forma en que es, independientemente de si es un omega o un alfa, en la noche en un bar local. El joven estaba emocionado y feliz, ya que era la primera vez que veía una mirada tan asesina de su gran Sobin. Pero el hombre estaba muy deprimido y deprimente. Dijo que si su amigo va a sacar ese tema, entonces es mejor ni siquiera abrir la boca. El joven se sorprendió porque quién iba a pensar que lo engañaría, sobre todo porque estaban por todos lados juntos como pegados y de repente bam y sale alguien como su amigo. Sin embargo, el joven realmente consideraba que con Saon era un objetivo ideal. Su interlocutor creía que era bueno, sobre todo porque su amigo apoyaba al chico en todo. Le permitía todo, pero al final recibió un regalo en forma de traición. El amigo se preguntaba si sabía cómo se veía ahora desde afuera y al darse cuenta de que no era una broma en absoluto, le aconsejó que olvidara rápidamente lo sucedido y comenzara todo de nuevo desde cero. Pero Toubin tenía una opinión diferente sobre este asunto, ya que la novela no es lo único en torno a lo que gira su vida y, en general, el semestre comienza uno nuevo. Ahora habrá mucho que hacer. No todo es posible. Comprendió que lo que realmente necesitaba hacer por primera vez era afrontar el hecho de que no podía dormir. Se distrajo de la conversación por una flor llamada Friella y el chico recordó que esa es la flor favorita de Kangu. Al oír esto, el interlocutor se sorprendió y creyó que su amigo estaba realmente enfermo. Pero el chico decidió cambiar de tema y aliviar el sufrimiento de su amigo. Entonces le dio un vaso y le dijo que bebiera. Hizo todo lo posible para animar al joven. Entonces dijo alegremente que llegaría el momento en que podría encontrar un nuevo objeto y entonces todo estaría bien. El personaje principal ya se había liberado de su trabajo y pensó que ahora que la empresa asociada estaba más cerca, el precio del envío había disminuido en consecuencia, y se preguntó también si de esta manera podría evitar entrar en números rojos. Un momento después, los pensamientos del joven fueron interrumpidos por un ruido muy fuerte, como un golpe, y por la sorpresa, su cuerpo se estremeció al notar al señor tendido en el suelo. El chico pensó que en esa zona hay universidades cerca y siempre hay ruido por los estudiantes. El joven entró en pánico cuando vio sangre en la frente del hombre. Esto le obligó a acercarse al extraño lo más rápido posible para saber qué hacer. A continuación, tan pronto como estuvo al lado de Sobin, le preguntó si estaba bien. Extendió con cuidado la mano hasta su herida y preguntó si el extraño estaba con un grupo o solo. Ji parecía preocupado cuando vio que la herida era muy reciente. Entonces entendió que lo mejor era acudir al hospital donde pudieran brindarle los primeros auxilios, pero el hombre no estaba interesado en su ayuda ni en sus palabras, porque en ese momento olió el aroma de flores similar al aroma de Kung Ji-hun.
El joven sintió un extraño y agudo dolor de cabeza. Entonces se llevó la mano a la frente. Al ver esto, el personaje principal pidió desesperadamente no tocar la herida, ya que estaba prohibido hacerlo, y también sugirió correr a una tienda de conveniencia y conseguirle al menos una curita levantándose rápidamente. El joven le pidió al extraño que se sentara allí y lo esperara por un rato, pero el hombre lo agarró bruscamente de la mano y le pidió que esperara. Atrajo al joven hacia sí por la sorpresa. El personaje principal gritó porque tenía miedo, pero el extraño estaba completamente tranquilo. El joven abrazó al chico, que todavía estaba en pánico, porque no entendía lo que estaba pasando. Entonces Tobin cerró los ojos y pidió quedarse con él solo un minuto. Esto sorprendió a Ji aún más, porque él solo quería ayudar y la situación estaba completamente fuera de control. El personaje principal estaba preocupado y sugirió que tal vez se había topado con algún tipo de pervertido, porque este comportamiento realmente no era normal. El joven empujó al joven a un lado, ya que probablemente lo confundió con alguien, pero el hombre ya no pudo reaccionar y cayó junto a él, lo que puso nervioso al chico, ya que ahora no tenía claro qué hacer. Miró atentamente al hombre acostado y se dio cuenta de que era poco probable que pudiera dejarlo allí e irse. El joven tenía diferentes pensamientos en su cabeza porque, por un lado, este extraño podría resultar un villano y, por otro lado, dejarlo en problemas es completamente incorrecto. El joven volvió a mirar al chico porque no sabía cuál era la mejor manera de actuar en esa situación y qué decisión tomar. Se sentía completamente incómodo con todo lo que estaba sucediendo, porque toda la responsabilidad recaía únicamente sobre él. Al día siguiente por la mañana, entonces Tobin estaba demasiado impotente, pero olió un aroma agradable. El joven inmediatamente asumió que era el aroma de las flores y pensó que se parecía al olor de Kang Sion. El hombre todavía estaba con los ojos cerrados, sin entender lo que estaba sucediendo y tratando de entrar en razón lo más rápido posible. Un momento después, de repente abrió los ojos y se dio cuenta de que su sujeto ciertamente no podía estar cerca de él en ese momento. Levantándose de la cama, trató de comprender qué estaba pasando y dónde estaba. Ahora se tocó la frente. El chico también notó una mancha que apareció en su frente. No está claro dónde ni cuándo. Mirando a su alrededor, el tipo sabio sugirió que lo más probable era que se hubiera vuelto loco de borracho y se hubiera metido en algún tipo de problema, después de lo cual observó atentamente lo que se encontraba no muy lejos del lugar donde dormía. Por razones de seguridad, Ji pasó toda la noche sentado en el suelo y cubriéndose únicamente con una manta. Al notar esto, el joven se emocionó mucho y se sorprendió porque no entendía quién era. Decidió levantarse de la cama y acercarse al chico. El hombre no sabía si debía despertar al joven. Entonces Tobin tocó suavemente al extraño y trató de despertarlo sorprendentemente. El personaje principal reaccionó casi inmediatamente y abrió los ojos, frotándose los ojos cansados y somnolientos. El joven se dio cuenta de que su acción de ayer probablemente había sido correcta. El joven se volvió hacia él y le preguntó quién era realmente. El personaje principal asumió inmediatamente que el hombre no lo recordaba. El joven dijo que ayer lo encontró borracho en la calle y primero se emborrachó y luego de repente se cayó y perdió el conocimiento. Ji informó amablemente que no quería dejarlo a merced del destino y simplemente lo llevó a su casa, después de lo cual preguntó si al menos había logrado dormir un poco. El joven dijo honestamente que no, porque todavía tenía un poco de sueño. El hombre miró atentamente y con atención al chico, que no entendía en absoluto lo que estaba pasando. El extraño pensó que, después de mucho tiempo, finalmente logró conciliar el sueño y dormir toda la noche. Recordó que el tipo olía igual que su objeto anterior, flores. Entonces Tobin decidió no explicar nada y poner a prueba inmediatamente sus conjeturas. Entonces agarró al joven por las manos. El joven no comprendió lo que estaba pasando y gritó escandalosamente, pero el hombre no le hizo caso y hundió la nariz en el cuello, después de lo cual el chico intentó captar ese mismo aroma, mientras el joven seguía indignado sin entender qué estaba haciendo y con qué propósito. Pero al no recibir respuesta a sus preguntas, el joven empujó al extraño con todas sus fuerzas y le dijo que dejara de comportarse tan obscenamente con él. El joven acusó a su oponente de estar claramente loco hasta que estuvo convencido de que sus conjeturas eran correctas. Ji creía que violar el milagro del espacio personal de esa manera, además frente a un extraño, era demasiado descortés e incorrecto. Pero el interlocutor no reaccionó en absoluto e, interrumpiendo al joven, le preguntó qué pensaba hacer con él. Al escuchar esto, el personaje principal ya no pudo contener sus emociones y comenzó a gritar. No entendía por qué se comportaba de esa manera con un extraño y en una casa extraña, sobre todo porque conceptos como las reglas de la decencia siempre eran relevantes.
Solo ahora Toubin se dio cuenta de que sus palabras sonaban completamente diferentes a lo que él quería. Entonces él inmediatamente dijo que no había dicho eso en absoluto. Dijo que últimamente sufre de insomnio y que poco a poco ya se está volviendo loco por ello. Pero parece que junto a él se puede sentir su olor y finalmente logró dormir normalmente, y por eso el hombre sugirió que el chico podría ayudarlo simplemente estando cerca mientras dormía. El joven estudió atentamente la historia del extraño que seguía preguntándole con la esperanza de saber más, pero un momento después el personaje principal anunció severamente que se negaba. He comenzó a ocuparse de sus asuntos mientras su interlocutor no entendía el motivo de su negativa y trataba de averiguarlo. Entonces Toubin sugirió que pagaría la totalidad de su estadía en esa casa y además cocinaría la comida. Al escuchar esto, el personaje principal se sorprende, ya que se ofrece a compartir el techo con ellos, completos desconocidos. Además, no parece un trato beneficioso para ambos, y él será el único que saldrá perdiendo. El joven se dio la vuelta rápidamente sin entender por qué querría algo que solo beneficiaría a su interlocutor. Reflexionó sobre estas palabras, pues comprendió que tenía razón. Un momento después, recordó el anuncio colgado en la entrada de la tienda, así que decidió sugerir lo siguiente: estaba dispuesto a ayudar al vendedor gratis, sobre todo porque ahora buscaba un trabajador. En fin, el joven se sorprendió mucho al oír esto y seguía sin entender qué estaba pasando. Acercándose, el joven explicó que ofrecía un trueque y que, en lugar de un salario, solo tendría que dormir a su lado. Simplemente se ayudan mutuamente, ni más ni menos. Esto hizo que el protagonista reflexionara seriamente sobre la propuesta. Mulchina se acercó al ver que el vendedor seguía pensativo. Le quitó la pesada caja, sonrió dulcemente y sugirió que en ese caso, el trato se cumpliría para ambas partes a solas. Con sus pensamientos, He estaba confundido, no sabía qué hacer y, para ser sincero, no estaba en condiciones de contratar a un estudiante a tiempo parcial. Comprendió que la situación parecía un tanto extraña, pero al mirar a su interlocutor, el chico se dio cuenta de que no parecía tan mala persona como para negarse. El protagonista intentaba seguir con sus asuntos habituales, mientras su nuevo conocido lo seguía a todas partes. Al joven le costaba mucho tomar una decisión, así que intentó pensarlo todo antes de responder. Todos estos pensamientos lo enfurecieron, así que apretó el puño con todas sus fuerzas. Sin embargo, el chico decidió responder y antes de eso exhaló ruidosamente diciendo que estaba de acuerdo, pero que le gustaría que a cambio cumpliera su promesa de que el pago del alojamiento y la comida también serían su responsabilidad. Al oír esto, el hombre no podía creerlo y por la emoción perdió la caja, lo que fue otro golpe para el joven. El chico se volvió hacia él y le preguntó con severidad si podría trabajar con normalidad, y él inmediatamente dijo que lo limpiaría todo. Así es como el joven tomó su primera decisión, de la que se arrepintió al instante al día siguiente, así que Toubin le entregó todas sus pertenencias al hombre de Malolio, suponiendo que podría empezar a trabajar ese mismo día. Jai sabía qué hacer, no hablar mucho, solo cargar cajas, algunas cosas pesadas o quizás encargarse de la tienda un rato. El hombre sugirió que sería mejor que se las cambiaran a usted. En fin, de ahora en adelante ya no son desconocidos. Resulta que son compañeros de piso, pero el protagonista discrepó un poco, ya que no duraría mucho, pero sus palabras se detuvieron justo en el momento en que el joven se acercó y lo miró atentamente a los ojos. Las mejillas del chico se iluminaron, pues no sabía ni entendía cómo reaccionar ante tales acciones de una persona que aún no conocía. El interlocutor, a su vez, también observó atentamente la reacción del joven, que permaneció en su lugar y ni siquiera se movió, después de lo cual el compañero de piso sonrió dulcemente y se alejó diciendo que no se lo iba a comer. De hecho, decidió presentarse y dijo su. El joven también dijo su nombre, dándose cuenta de que hasta ese momento ni siquiera sabían el nombre del otro. Se sentó junto a su nuevo compañero de piso y repitió la sugerencia de que se cambiaran a ti, tras lo cual sonrió dulcemente, esperando al menos una respuesta. En esos momentos, el joven era como un cachorro alegre que quería complacer a su amo. El dueño de la casa asumió que aún era estudiante y lo confirmó de inmediato. Además, He se interesó en cómo desarrollaba insomnio, sugiriendo que era algo crónico. Entonces Toubin estaba un poco confundido, ya que no esperaba tal pregunta, y comenzó a hablar de cómo se había lesionado recientemente, lo que inmediatamente llevó al protagonista a pensar que algo le dolía. El hombre sonrió dulcemente y negó con la cabeza, explicando que este dolor no era de naturaleza física y señalando con el dedo el corazón de su compañero de piso. Dijo que era ahí donde le dolía y el joven trató de entender lo que quería decir. El chico habló de cómo fue abandonado por su amada, que lo engañó, y alguien más. El joven explicó que se trataba de su ex, no de su amada.
Después de eso, empezó a preguntarse si su nuevo conocido tenía una relación con alguien. Esta pregunta excitó y molestó mucho al chico, quien creyó que solo se estaba burlando levantándose de su asiento. El chico dijo que no salía con nadie, que no pensaba en relaciones para nada y que no era porque no podía. El joven se apresuró a abandonar la conversación, pero el interlocutor no entendía qué pasaba ni por qué se sentía así, y el joven explicó que si uno empieza una relación, le gustaría que fuera realmente su persona, pero también hay un poco de miedo. Al oír esto, Tobin lo miró con más intensidad, sugiriendo que, después de todo, debería comérselo. Esto preocupó aún más a Ji, pues pensó que era completamente inaceptable y estúpido. Con todas sus fuerzas apartó a su vecino, que estaba demasiado cerca. Después, el protagonista le dijo que dejara de comportarse así, sobre todo porque ya le había dejado claro que esas cosas no le interesó, aunque solo dijo que bromeaba. El joven estaba abrumado por la emoción y no sabía qué hacer con todo esto. El chico notó la expresión en el rostro de su compañero de piso y dijo que lo entendía todo y que no volvería a comportarse así. Una semana después, el hombre entró en la tienda y bostezó ruidosamente dándose cuenta de que no había pegado ojo. El joven se volvió hacia él y le dijo que, dado que las cosas estaban así, tal vez no tenía nada que ver con su capacidad para dormir lo suficiente, pero el chico inmediatamente comenzó a calmarlo, ya que solo había pasado una semana y aún no había nada claro. El joven se volvió hacia el dependiente y le dijo que no se distrajera y que tuviera más cuidado, que mirara con más atención por dónde iba, y le dijo que le parecía que debía ser más precavido. El hombre notó que era su jefe quien saltaba de un lado a otro para que pudiera caer con cuidado, y lo que escuchó hirió mucho al dueño, quien discrepó por completo y comenzó a discutir. Su conversación fue interrumpida por un cliente que entró y saludó cortésmente a Ji. En ese momento vio cómo los jóvenes estaban demasiado cerca el uno del otro y lo miraron con sorpresa. El protagonista sonrió dulcemente de inmediato. Contento de ver al señor Hina, el hombre se quedó quieto y no supo qué decir. Volvió su atención hacia Tobin y le preguntó quién era. El joven dijo que era su nuevo empleado a tiempo parcial. Recordó que antes había dicho que buscaba uno y el chico, que no estaba muy contento de estar allí, decidió volver a preparar el periódico. Luego, cuando se quedaron solos, el profesor, tras reflexionar un poco, notó que tenían una relación bastante cercana con el asistente. El joven inmediatamente comenzó a negarlo, ya que no creía que fueran solo amigos, después de lo cual decidió cambiar de tema y se interesó en el asunto por el que había venido. El hombre se animó de inmediato y sonrió dulcemente cuando el trabajador comenzó a observarlo atentamente, ocupándose de sus propios asuntos. Pensó que todo esto era muy extraño, pero no le preocupaba. Exhalando, el joven comprendió que, se mire por donde se mire, es importante. Conoce tus límites y no interfieras donde no debes. El chico se quedó paralizado junto al papel. Al oír de nuevo su voz, se giró hacia Ji y le sugirió que había cambiado el aroma de su perfume. Al oír esto, el protagonista se sorprendió mucho, pues no entendía cómo lo sabía. El joven estaba desconcertado, pues había usado deliberadamente un aroma artificial para disimular el suyo y que no se notara que era un omega. Un gesto inesperadamente brusco y audaz de un viejo conocido lo sacó de sus pensamientos. Sin embargo, hoy su aroma se percibía de forma diferente. El señor Hina miró fijamente al joven y pensó en la mejor manera de describirlo. El hombre le pasó los dedos por el cuello con cuidado y dijo que el aroma se había vuelto increíblemente intenso. En ese mismo instante, alguien agarró la mano del profesor y la levantó. Fue Tobin quien fingió no entender lo que pasaba, pero realmente necesitaba la ayuda de su jefe. Observó atentamente al invitado que no podía recobrar el sentido después de lo que había dicho. «Listo». En ese momento, el joven preguntó dónde había dejado las tijeras su jefe. Al darse cuenta de que su expresión era tal que nadie podría resistirse si no intervenía a tiempo, el joven dijo alegremente que se las pondría y se las devolvería dirigiéndose al caballero. Le pidió que esperara un poco, ya que solo estaría allí un minuto al quedarse solo. El hombre estaba muy insatisfecho con la acción del asistente, así que le preguntó si debía intervenir. El joven fingió no entender en absoluto lo que estaba pasando, así que se volvió hacia el desconocido y lo miró sorprendido. El profesor sabía que solo era un empleado de la tienda y, por lo que entendía, no tenía ninguna relación especial, y precisamente por eso le pediría que en el futuro no se reunieran para no crear problemas innecesarios. En ese momento, el joven sugirió que no todo era así y que sentía algo por el jefe, y el caballero no lo negó porque lo creía comprensible, así que Tobin se disculpó por su comportamiento anterior y explicó que no tenía intención de interrumpiendo, sobre todo porque señaló correctamente que no compartían una relación especial.
Después de eso, el chico se dio la vuelta y decidió que se había pasado un poco de la raya y se había permitido algo extra con su amigo. Sonriendo dulcemente, lo invitó a olvidar el incidente en buenos términos. El señor Hina estaba confundido porque no estaba listo para escuchar esto y no sabía cómo responder a la propuesta. Hee aún dormía. Cuando su compañero de piso intentó despertarlo, el protagonista abrió lentamente los ojos sin entender qué pasaba. Se volvió hacia el chico y le dijo que lo había asustado. El joven notó que su amigo había estado despierto toda la noche anterior, ocupado con el trabajo, y dijo que, en cualquier caso, tenía que prepararse para la exposición y atender sus asuntos. Por alguna razón, ni siquiera quería dormir. El dueño de la casa se volvió hacia él y le dijo que parecía que aún no había tenido ningún efecto sobre su insomnio. Literalmente, el interlocutor se dejó caer en la cama y lo miró con disgusto mientras intentaba recordárselo una y otra vez. El joven se levantó de la cama y pensó que era tedioso afrontar la verdad. Desde que lo dejó vivir con él, no había pegado ojo. El hombre ya estaba cansado de discutir, así que sugirió que quizás tenía razón y decidió ofrecerse a observar la situación unas semanas más y si nada funcionaba, no volvería a pedir ayuda. Hee lo pensó detenidamente y decidió que, después de todo, no era necesario, ya que podía hacer lo que le conviniera y quedarse allí todo el tiempo que necesitara. Además, se mire como se mire, Toubin le es útil y el protagonista ha encontrado con éxito un asistente que ni siquiera necesita que le paguen. Al oír esto, el joven se quedó paralizado por la sorpresa de la oferta de quedarse allí todo el tiempo que necesitara. Un momento después, el chico se alegró y le dijo a su amigo que le dijera directamente que le gustaba más estar con él que sin él. El joven inquilino se volvió hacia su compañero de piso, recordando que llevaba mucho tiempo queriendo preguntar por el hombre que había ido a la floristería aquella vez, ya que desconocía la relación que tenían. El chico adivinó de inmediato que se trataba del señor Hina y dijo que no tenían ninguna relación especial, sin entender por qué le interesaba. El joven creía que simplemente había algo desagradable en él, una sensación desagradable. Al oír esto, se rió sin creer sus palabras, ya que en realidad era una persona muy dulce y amable. Entonces Toubin se acercó y le dijo que decía la verdad, que a primera vista este hombre le causaba malestar. Entonces el chico dijo que era profesor, sugiriendo que también podría dar clases en su universidad. El chico se dio cuenta de que en realidad era abuelo y resultó ser un hombre de mediana edad, pero no lo consideraba tan viejo. El joven dijo que de todos modos iba a estudiar y que más tarde por la noche iría a la floristería. El protagonista estaba preocupado, así que decidió que si su compañero de piso estaba muy cansado, quizá no fuera a trabajar. Pero el estudiante sonrió dulcemente, ya que no había ningún problema con el video y, al fin y al cabo, a él mismo le gustaba ayudarle. Además, es muy gracioso ver al jefe haciendo alboroto en el trabajo, tras lo cual dijo que ya se había ido dejando al chico solo consigo mismo y con sus pensamientos. El joven respiró hondo y decidió esperar un poco a ver qué pasaba de camino a la floristería. El dueño estornudó muy fuerte. El chico se sintió muy mal, aunque era extraño, ya que por la mañana se sentía normal y no entendía por qué. De repente, sugiriendo que probablemente se había resfriado y que por eso sentía un letargo severo, pero el joven seguía encendiendo la calefacción, así que esa no era la razón. Esperaba que su compañero de piso no se hubiera tapado con la manta cuando estaba acostado a su lado. Un momento después, una voz lo distrajo de sus pensamientos, olvidándose de la gente, diciendo que solo hoy, día de apertura, había descuentos en toda la tienda. El joven se quedó paralizado pensando que las tiendas y los establecimientos cambian muy a menudo. Quizás se deba a que es un barrio universitario. Pensó que valdría la pena entrar a comprarle algo a su asistente y luego dárselo, sobre todo porque tenía algo de tiempo libre. Acercándose lentamente a la tienda, el joven pensó que su empleado era, por supuesto, repugnante y que esto sería una ventaja, pero realmente sintió lástima por él, ya que no había dormido nada por la noche y lo había acosado en la tienda. Había un montón de cosas dentro y J no sabía qué elegir para regalar. El protagonista pensó que tal vez debería llevarse un difusor de aromas que dijera que ayuda a conciliar el sueño. En ese momento, la asesora se dirigió al visitante, suponiendo que estaba eligiendo algo específico. El joven inmediatamente la llamó la atención y le explicó que estaba eligiendo cuidadosamente un regalo para un amigo con problemas de pezones y esperaba que pudiera aconsejarle algo. La joven comentó que la fragancia que estaba mirando promueve un sueño reparador y además es muy popular entre los clientes. La chica supuso que estaba eligiendo un regalo para un ser querido, así que le dijo que podrían envolverlo todo con mucho gusto si fuera necesario. El chico inmediatamente se puso nervioso y empezó a explicar que solo era su amiga, pero que no lo había entendido bien.
Al oír esto, el asesor se disculpó de inmediato, explicando que muchos de quienes vienen a buscar un regalo suelen buscar algo para su pareja. La joven se dio cuenta de que probablemente el visitante tomaría ese sabor en particular, así que se ofreció a prepararlo. El joven pensó que este no era en absoluto un regalo para su alma gemela, sobre todo porque nunca se convertirían en pareja bajo ninguna circunstancia. Después, por los nervios, el joven empezó a juguetear con los dedos, ya que nadie le había dicho algo así, y era la primera vez que se encontraba con esto. El dueño ya había llegado a su tienda y colocó cuidadosamente el paquete con el regalo sobre la mesa. Se sentó más cómodamente en una silla y notó que no parecía haber compradores y se sentía muy agotado. Mirando la hora, Ji notó que Sotoubin llegaría pronto agachado en la mesa. El protagonista pensó que sería mejor quedarse en la tienda con un dependiente e irse a casa antes, pero esto sería una especie de era una señal de explotación y no una orden de trabajo. El joven exhaló con fuerza mientras se sentía cada vez peor. Pensó que quería que su compañero de piso volviera cuanto antes para ayudarlo. Le faltaban las fuerzas, así que cerró los ojos lentamente y se durmió un rato después. El hombre finalmente llegó a la tienda para ayudar a su jefe e inmediatamente comenzó a disculparse por llegar tarde. Pero el joven notó que su jefe no reaccionaba en absoluto, lo que lo sorprendió un poco. Se acercó para comprender qué sucedía. Asumiendo que el hombre estaba durmiendo reuniendo fuerzas y pensamientos, el joven levantó la cabeza y miró al dependiente, quien seguía sin comprender lo sucedido. Pero en cuanto vio la cara roja del dueño de la tienda, se dio cuenta de que estaba ardiendo, así que le preguntó cuánto tiempo llevaba sintiéndose tan mal. El estudiante rápidamente tiró su mochila al suelo para ayudar a su amigo. Lo levantó con cuidado, sugiriendo que primero fuera al médico para que le recetara los medicamentos necesarios. A Ji le costaba responder o decir algo, ya que se sentía muy mal y no entendía qué le pasaba con el último de sus. Con mucha fuerza, el protagonista se giró hacia su compañero, quien intentó sujetarlo para evitar que cayera al suelo. Después abrazó con fuerza al chico, que estaba en shock y no entendía qué sucedía. El joven comentó que algo muy extraño le estaba sucediendo y que le dolía la cabeza, como si alguien la hubiera golpeado con todas sus fuerzas. El hombre sujetó con cuidado la cabeza de su compañero, dándose cuenta de que se sentía muy mal. Un momento después, el chico se dio cuenta de algo interesante y abrió mucho los ojos. Empujó con cuidado a su amigo y lo llamó por su nombre para centrar la atención en sí mismo y en sus palabras. El joven supuso que no se trataba solo de una enfermedad, lo que lo hacía sentir tan mal. Supuso que su jefe era un omega, ya que los síntomas eran muy similares, así que Toubin lo llevó a casa y lo acostó en la cama, ya que ya no tenía fuerzas para hablar. El estudiante lo acomodó en la cama y le preguntó si tenía algún supresor. A Ji le costó responder a esta pregunta y su asistente le dijo que se lo traería si le decía rápidamente dónde lo eran. El personaje principal se levantó e inclinó la cabeza para hablar sobre el hecho de que si esto es una fiebre normal el que tiene, entonces no se le irá pronto y no tuvo tiempo de comprar medicamentos a tiempo. Esto desconcertó mucho al chico, que no entendía qué hacer ahora y cómo ayudar a su amigo. Para que se sintiera al menos un poco más tranquilo. El joven decidió correr rápidamente a buscar los medicamentos necesarios y le dijeron que tuviera un poco de paciencia. El dueño del apartamento apretó los labios con todas sus fuerzas porque tenía algo que decir sobre esto, pero no se atrevía a decirlo. Pero después de reunir fuerzas y pensamientos, el compañero de habitación dijo nerviosamente que ahora tenía miedo de estar solo en una casa vacía y sin ningún apoyo. Al oír esto, el hombre miró a su compañero con lástima, dándose cuenta de que ahora era muy difícil para él. Extendió con cuidado la mano hacia él, temblando de pánico, luego de lo cual el estudiante le acarició la cabeza intentando calmarlo y apoyarlo un poco. Por la mañana, el asistente se despertó y vio a su amigo durmiendo a su lado. Sonrió sinceramente porque se dio cuenta que ayer había hecho todo bien y lo había cuidado como esperaba, levantándose con cuidado de la cama. El hombre miró atentamente a su compañero de habitación, dándose cuenta de que todavía estaba durmiendo, inclinándose más. El joven quiso confirmar sus conjeturas y comprobar si ya tenía fiebre, después de lo cual se metió el dedo en la oreja para comprobar su reacción. Ji inmediatamente abrió los ojos sin entender lo que estaba pasando y su amigo se disculpó cortésmente. Ambos se sentaron en la cama y Toubin sugirió que había despertado al tipo con su acción, pero él lo negó. El personaje principal explicó que se despertó solo, pero no pudo levantarse porque le dolía mucho la parte baja de la espalda, luego de lo cual el joven se dirigió a su amigo para contarle lo sucedido ayer. El hombre inmediatamente le agarró las manos porque no entendía por qué no le hablaban del hecho de que era un omega y lo hacían sentir nervioso toda la noche. El chico decidió recordarle su reacción cuando se enteró. De hecho,
tenía miedo de que su amigo se alejara de él, por lo que decidió ocultárselo, sobre todo porque antes, si se lo contaba a alguien, siempre terminaba mal. Dijo que cuando era niño, los demás niños siempre se burlaban de él y lo intimidaban, y durante sus años escolares muchos lo trataron como una especie de criatura extraña. El joven decidió apoyarlo, especialmente porque esto había sucedido antes y ahora no hay nadie alrededor que se comporte así como para centrarse especialmente en si es un omega o no. Además, no hay diferencia, porque todos son personas. Además, el solista explicó que reaccionó de esa manera en esa ocasión porque no se lo esperaba y, para ser franco, nunca tuvo en su cabeza ni por un segundo el pensamiento de alejarse de su amigo. El dueño de la casa inmediatamente miró a su amigo y le agradeció por ello. El joven se volvió hacia él y le dijo que no tenía por qué tomarse en serio lo ocurrido ayer. Si eso lo hacía sentir mejor, el hombre comprendió que era una emergencia, aunque ahora se siente culpable por no poder hacerlo sentir mucho mejor. Por lo tanto, si eso le hace sentir mejor, pueden fingir que no pasó nada especial. Aunque el joven tenía una opinión diferente sobre este asunto, no tuvo tiempo de expresarla porque su compañero de cuarto miró la hora y se dio cuenta de que ya llegaba tarde a la universidad y todavía necesitaba ir a la ducha y prepararse rápidamente. Ji estaba descontento porque quería decir lo que pensaba sobre esto, pero su compañero no lo escuchó y fue a hacer su rutina matutina. El personaje principal permaneció sentado en el mismo lugar y comprendió que ahora no podría hablar, incluso si realmente quisiera. Entonces Toubin ya estaba en la universidad y tomando clases. Su mejor amigo se acercó a él, le puso la mano en el hombro y una vez más lo llamó por su nombre. El joven no entendía por qué su compañero estaba tan distraído. Hoy más aún, lo llamó varias veces seguidas, pero no reaccionó en absoluto. El chico se sentó a su lado y le insinuó que nuevamente sufría de insomnio, pero su amigo dio una respuesta negativa, pensando que en realidad, por el contrario, dormía bien, lo que solo agrava la situación. El joven se volvió hacia su compañero de escritorio y le dijo que quería preguntarle algo y tal vez obtener algún consejo específico. Un estudiante dijo que si cometes un error en una relación con una persona que te importa, es normal pretender que no pasó nada en absoluto. Para silenciarlo todo, el hombre no entendió de qué tipo de error estaba hablando ni qué quería decir. El joven se sentía avergonzado de contar todo lo sucedido, pero al mismo tiempo comprendió que no podía explicarlo de otra manera. Al oír esto, su amigo saltó de su asiento y preguntó, sorprendido cuando logró iniciar una relación con alguien, pero él se apresuró a sacarlo a su lugar y le ordenó que no gritara tan fuerte. El chico estaba realmente sorprendido por este giro de los acontecimientos y no entendía de quién estaba hablando. El joven apoyó la cabeza en el escritorio y dijo con calma que todavía no lo conocía, pero el camarada decidió de todos modos expresar su opinión y como las situaciones son diferentes, todo depende de las circunstancias, y si se sienten atraídos el uno por el otro, entonces esta es una oportunidad para desarrollar más su relación, y si no, entonces es mejor hacer como si nada hubiera pasado, después de lo cual se interesó en lo que él mismo pensaba sobre